Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar las derivadas para estudiar el crecimiento de una función y para encontrar los máximos y los mínimos de dicha función. Lo primero que tenemos que recordar es lo siguiente. En los puntos donde la derivada era mayor que 0, es lo mismo que decir en los puntos donde la derivada es positiva, ¿qué pasaba? Que la función era creciente. En los puntos donde la derivada f' de x es menor que 0, es decir, negativa, la función es decreciente. ¿Y qué pasaba en los puntos donde la derivada no era ni positiva ni negativa, sino que era igual a 0? Pues ahí la tangente en dicho punto era horizontal. Estos puntos, los puntos donde la derivada sea nula, se llaman puntos singulares. ¿Y qué pasa? Que los puntos singulares son posibles, cuidado, no lo estoy asegurando, de momento solo son posibles máximos o mínimos. Ya veremos de qué depende que lleguen a ser un máximo o un mínimo o no lo sean. Bueno, pues esto es lo primero que tengo que recordar. Una aclaración. Alguno veréis por ahí en algún ejercicio. Estudia la monotonía de la siguiente función. Bueno, monotonía y crecimiento es lo mismo. O sea que estudiar la monotonía es ver en qué intervalos es creciente la función y en qué intervalos es decreciente. Si me dicen halla los extremos relativos de tal función, es lo mismo que si me dicen halla los máximos y los mínimos. Luego veremos que tenemos que distinguir entre máximos y mínimos relativos o absolutos. Vamos con un ejemplo. Una función polinómica. 2x elevado a 3 menos 3x cuadrado más 1. ¿Cuál es el primer paso para estudiar el crecimiento? Primer paso, hallar el dominio. ¿Por qué? Porque en los puntos que no entran en el dominio, el crecimiento de la función puede cambiar. Lo que pasa es que cuando una función es polinómica, su dominio es todo R. Segundo paso, hallo los puntos singulares, o dicho de otra forma, igualo la derivada a 0 y resuelvo. F' de x a quién es igual. La derivada de 2x elevado a 3, el 3 pasa adelante por 2, 6, le quito 1 al exponente, 6x cuadrado, menos el 2 pasa adelante, 2 por 3, 6, y le quito 1 al exponente, 6x, más la derivada de 1 que es 0, no pongo nada. Saco factor común, 6x, y me queda x menos 1. Y esto lo tengo que igualar a 0. ¿Qué soluciones tengo? Que o bien x vale 0, o si igualo este paréntesis a 0, obtengo que x vale 1. Pues 0 y 1 van a ser ahí que vamos a tener puntos singulares. Y estos puntos son posibles, de momento solo posibles, lo tengo que comprobar, máximos o mínimos. ¿Qué hago ahora? Pongo la recta de los números reales. ¿Cuáles son los puntos singulares? 0 y 1. Si hubiese habido algún valor que no hubiese entrado en el dominio, también lo habría puesto aquí. ¿Por qué? Porque en esos valores puede cambiar el crecimiento. Pero como en este caso es un polinomio y su dominio es todo R, no hay nada más que añadir. ¿Qué pasa? Vamos a estudiar el crecimiento. Primer intervalo, menores que 0. Cojo el menos 1 y para saber si la función en este intervalo es creciente o decreciente, sustituyo ¿dónde? Muy importante, en f' de x. No os vayáis a despistar y sustituir en f de x. Cojo menos 1 y sustituyo aquí. Menos 1 al cuadrado, 1 por 6, 6. Menos 1 por menos 6, 6. 6 más 6, 12. Positivo, o sea que aquí f' de x es mayor que 0. Por lo tanto, en este trozo la función es creciente.
Vamos a ver qué pasa entre 0 y 1. Cojo el 0,5. Puedo sustituir aquí o, si lo veo más claro, aquí, ya que es lo mismo. Cojo 0,5, 0,5 por 6, 3. 0,5 menos 1, menos 0,5. Menos 0,5 por 3, menos 1,5, que es negativo. En este trozo, la derivada es menor que 0. Por lo tanto, aquí la función es decreciente. Último trozo. De 1 en adelante, cojo el 2 y sustituyo en la derivada. 2 por 6, 12. 2 menos 1, 1. 1 por 12, 12. Positivo. Aquí f' de x es mayor que 0. Por lo tanto, aquí la función es creciente. ¿Qué tenía en 0? Un posible máximo o mínimo. Como hasta 0 crece y luego decrece, aquí tengo un máximo. En 1, ¿qué pasa? Que hasta 1 decrece, baja y luego sube. ¿Veis? Aquí haría así, por eso tengo un máximo. Aquí haría así, por eso tengo aquí un mínimo. ¿Qué pasará? ¿Dónde está el máximo? En 0. ¿Y cuál es la segunda coordenada del punto? Cuidado, me da igual que esto sea máximo o mínimo. No me importa, eso no tiene nada que ver. Para hallar la pareja de cualquier coordenada x, tengo que sustituir en la función original. Cojo el 0. ¿Y su imagen quién será? 0 menos 0, 0 más 1, 1. Este punto es el 0, 1. Mínimo. Primera coordenada el 1. ¿Cómo hallo la segunda coordenada? Cojo el 1 y me voy, insisto, aunque sea un mínimo, no me voy a f', me voy a la función original. A f' me voy para estudiar el crecimiento, pero para hallar la imagen de lo que sea, me da igual qué tipo de punto sea, en la función original. 1 por 2, 2, menos 3, menos 1, más 1, 0. Pues lo tengo el mínimo en 1, 0. Otra forma de comprobar si un punto singular es un máximo, un mínimo o ninguno de los dos. La siguiente, que es la que van a utilizar algunos profesores, y es utilizando la segunda derivada. Segunda derivada. F segunda de x es igual a, derivo de nuevo, cojo f' de x y vuelvo a derivar. Bajo el 2, 2 por 6, 12, x, menos la derivada de 6x, 6. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues mirad, en el 0, primer punto singular, el 0, ¿qué hago? Voy a hacer f segunda de 0. ¿Qué me da? Me vengo aquí y sustituyo. 12 por 0, 0. 0 menos 6, menos 6. Pues si me da algo negativo, si la segunda derivada en ese punto me da negativo, se trata de un máximo. Ahora voy a hacer f segunda de ¿quién? De 1. Sustituyo. 12 por 1, 12. Menos 6, 6. Positivo. Pues si da positivo, se trata de un mínimo. ¿Y qué pasa si no da ni positivo ni negativo? Sino que da 0. Pues entonces no se tratará ni de un máximo ni de un mínimo. Ya hablaremos luego de los puntos de inflexión. ¿Por qué yo no voy a utilizar este método? Porque, hombre, en este caso diréis alguno, oye, pues no es mal método. Se hace bastante rápido. Sí, porque esta derivada es un polinomio. Al derivarlo obtengo un polinomio. Y la segunda derivada, ¿cómo se obtiene? Derivando un polinomio. Pero si se trata de una función más compleja, hacer una segunda derivada puede costarme bastante. ¿Y qué pasa? Que bueno, ya que tengo que estudiar el crecimiento de todas formas, prefiero aprovechar el crecimiento. Pero ambos métodos serían válidos. ¿Qué me quedaría entonces? Bueno, ya he dicho dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, pero me decían que estudiase el crecimiento o monotonía. Lo último que tendría que decir es que f de x crece en ¿dónde crece? En este intervalo y en este intervalo. De menos infinito a 0. Cuidado, el crecimiento siempre con paréntesis, nunca con corchete. Unión, ¿y cuál es el otro trozo donde crece? De 1 a más infinito. Y f de x decrece
¿Dónde decrece? En este intervalo de aquí, desde 0 a 1. Ahora sí que habría terminado el ejercicio.